averiguando, indagando, reflexionando, leyendo, entendiendo lo que Jesús reveló a través de parábolas. ¿No? Yo le quiero invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, por favor. Vamos a leer la parábola que está del versículo 14 al 30. La parábola de los talentos, capítulo 25 de Mateo. También recordarles que tenemos una página web. Si usted quiere presentar peticiones de oración, ahí en la página web, en el menú arriba, aparece pedidos de oración. Usted perfectamente puede meterse, ¿verdad?, en esa página, en esa opción, y usted hacernos llegar pedidos de oración, ¿no? Y esos pedidos de oración se canalizan a la cadena de oración que tenemos, y se ora también los días jueves de oración, ¿no? Jueves de oración, ¿no? ¿Cuántos vienen jueves de oración acá? Todos, ¿no es cierto? No. Gracias, hermano querido, gracias. Por favor, necesitamos que se sume a los jueves de oración. No podemos avanzar si no oramos. Así que, por favor, intégrese los jueves a las 20 horas. Tenemos un culto muy íntimo, muy coloquial, ¿verdad?, donde oramos al Señor por las peticiones de la iglesia. Así que háganos llegar su petición, ¿no? Leamos entonces, hermanos, Mateo 25, del 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos hemos reunido, Señor, en un culto de adoración, de alabanza, de gratitud a tu nombre, por lo que tú eres, Señor, y por lo que tú haces en medio de nosotros. Señor, pero también queremos, en el nombre de Jesús, rogarte que tú hables a nuestras vidas. Señor, como decíamos hace un momento, la verdad que tú sabías quiénes íbamos a estar, Señor, esta mañana escuchando tu palabra. Padre mío, y tú sabes que somos distintos, diferentes. La manera de entender y ver la vida es diferente. Señor, la manera en que hemos sido educados, enseñados, Señor, y tal vez tantas rigideces e imaginarios en nuestra mente nos hacen apreciar este texto, Señor, desde distintos ángulos. Por eso te suplicamos que
Señor, en tu multiforme sabiduría y en tu misericordia, nos permitas entender, Señor, lo que hoy día tú quieres decirnos a nuestra vida, a pesar de la diversidad de los que estamos escuchando y leyendo esta palabra. Tú eres Dios, amado Señor, y no hay más. Por eso, Señor amado, guíanos en esta reflexión, Padre Santo, y que nada ni nadie interrumpa, estorba, Señor, la exposición de tu palabra. Cuida, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Padre Santo, y gracias, Señor, porque sin duda así lo harás. Padre mío, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya hemos dicho en domingos anteriores, estamos precisamente abordando las enseñanzas de Jesús a partir de las parábolas. Y comenzamos analizando nada más un repaso rápido. ¿Se acuerdan esas 3 parábolas que Jesús le comparte a los principales sacerdotes y a los religiosos, a los ancianos de Israel, cuando Él ingresa a Jerusalén sentado arriba de una mula, de un asno, en su última semana o en sus últimos días antes de ser arrestado? En esa ocasión en que Él, ¿verdad?, limpia el templo porque se había convertido en un mercado, ¿no? Y a través de esas 3 parábolas, vinculándolas a la viña del Señor, Jesús plantea 3 desafíos a este grupo de religiosos, o mejor dicho, a este pensamiento religioso que había en aquella época y que aún sigue presente hasta nuestro tiempo. ¿Se acuerdan? Las 3 parábolas era la enseñanza de Jesús acerca de la primera, el arrepentimiento, la obediencia y la santidad. Y a continuación, ¿verdad?, en esos siguientes días, Jesús continúa, ¿verdad?, enseñando y se confronta con algunos grupos religiosos. Los saduceos le hacen preguntas, ¿verdad?, sobre la resurrección. Los herodianos le hacen preguntas sobre los impuestos. Los fariseos, en fin, de alguna forma, estas enseñanzas de Jesús obviamente provocaban dolor, incomodidad, molestia, y querían de alguna forma pillarlo para acusarle. Y Jesús en ese contexto plantea, ¿verdad?, incluso las señales que iban a ocurrir antes de que Él regresara, porque Él plantea en esos días que Él iba a regresar. Y señala, ¿verdad?, en esos versículos, todo esto que estoy diciendo, usted lo puede encontrar, ¿verdad?, en estos capítulos, por ejemplo, el capítulo 22, el capítulo 23 de Mateo, el capítulo 24, donde están las señales, ¿verdad?, donde Él plantea su regreso, y como lo vimos la semana pasada, a través de una parábola a sus discípulos. La parábola, ¿se acuerdan cuál era? La parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 preparadas, ¿verdad?, 5 diligentes y 5 necias, 5 insensatas. Esas palabras necias, insensatas, como que no nos dicen mucho, ¿ah? Deberíamos usar otro vocablo, pero suena muy fuerte también. Pero la verdad es que Jesús plantea derechamente su regreso y la certeza de su regreso y la necesidad de estar preparados para ese regreso. Y se acuerdan que también la señal que da Jesús a través de esa parábola es respecto de las lámparas que necesariamente deben estar encendidas con aceite suficiente, de modo que cuando venga el novio a la boda, que es tipo de Cristo, ¿verdad?, podamos recibirle. Y comentamos el domingo pasado que esa preparación está vinculada a nuestra vida, a nuestra luz, a la luz, a la santidad, ¿verdad?, que nosotros debemos expresar, que obviamente es provocada también por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Vimos eso, lo vinculamos también con algunos pasajes del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, ¿verdad?, en su primera carta, cuando en esa iglesia se expresaba también inquietud por el regreso de Jesús. Pero Jesús aún está, ¿verdad?, con sus discípulos, y Él plantea otra parábola a continuación de la parábola de las 10 vírgenes, que es la que acabamos de leer, la parábola de los talentos, ¿no? Y está con el mismo auditorium, ¿no?, que son sus discípulos, sus amigos, ese grupo íntimo, ¿verdad? Y está compartiendo esto sabiendo Jesús que en algunos momentos más, ¿verdad?, Él iba a ser retirado, arrestado, torturado, ¿verdad?, flagelado, finalmente iba a morir y a resucitar. En 3 ocasiones, según el relato de Mateo, Él ya les había advertido.
pero evidentemente también Jesús conocía el corazón de sus discípulos y sabía que en esos momentos lo más probable que muchos de ellos tambalearan. De hecho, le anticipó a Pedro que lo iba a negar y que se iban a asustar, ¿verdad? Porque la relación y el vínculo que había entre él y su discípulo era muy estrecha. Y efectivamente sucedió eso, ¿no? Porque ustedes saben que se dispersaron, se escondieron, ¿verdad? Se asustaron. Pero lo que Jesús quería compartirles, ¿verdad? Es que todo esto era momentáneo y que en algún momento, porque tampoco él se encarga de precisar de que el momento de su regreso solo lo sabía su Padre, ¿no es cierto? Él 2 o 3 veces, él señala de que su regreso no lo sabe nadie. Yo no sé si lo tocamos el domingo pasado, pero ahí en el capítulo 24, por ejemplo, versículo 36, Jesús se encarga de señalar, miren lo que dice Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el versículo 42 lo repite, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿no? Y en el versículo 44, una vez más lo reitera, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, son pensamientos y enseñanza que Jesús deja en medio de su iglesia, en medio de sus discípulos en ese momento. En ese momento eran sus discípulos, sus amigos. Vuelvo, esto va a pasar, pero no sabemos cuándo vuelvo. Solo mi Padre sabe cuándo regreso. 3 veces. Y en ese contexto quiero contarles una parábola, y cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes no saben cuándo yo regreso, pero sí, por favor, estén preparados cuando yo regrese. Tienen que estar con sus lámparas encendidas, tienen que estar alertas, atentos. Pablo después dice a los hermanos de Tesalónica, dice, ustedes se van a dar cuenta cuando Él venga. Para ustedes no va a ser sorpresa, ¿se acuerdan que vimos eso el domingo pasado? Porque ustedes son hijos de la luz. Ustedes ya no están en tinieblas, entonces cuando Él venga ustedes van a saber. Pero ahora Jesús comparte otra parábola, que también está en el contexto de su regreso. Ojo, es una parábola que está en el contexto de su regreso. Y que es esta parábola de los talentos, donde aparece un señor que también se va y que también regresa, ¿verdad? Y por la lectura de esta parábola que acabamos de leer, podemos entender que los siervos no sabían cuándo iba a regresar su señor, sino que recibieron de su señor, ¿verdad?, bienes, recursos, y ellos debían trabajar, invertir, producir, hacer algo con lo que ese señor les dejaba, pero en el contexto de la ida y del regreso. Es decir, esta parábola de los talentos está en el mismo contexto, ¿verdad? Señales antes del fin, mi partida, mi regreso, estén preparados, ojo, pero aparece esta parábola de los talentos. Y la verdad que cuando uno la lee, al igual que con otras enseñanzas de Jesús, pareciera que en una primera aproximación el mensaje es claro, pero hay principios, hay realidades espirituales, ¿verdad?, que necesitamos profundizar un poquito más. Por ejemplo, ¿verdad?, si usted se fija, lo que plantea esta parábola es que los recursos que reciben las personas le pertenecen al dueño. Es decir, no son recursos propios. Es decir, este señor de la parábola tiene la confianza de, al irse, entregar sus recursos a sus siervos. No son los recursos de los siervos. Es decir, hay un acto de fe y de confianza de este señor, de tal modo que de su propio patrimonio él entrega estos recursos a sus siervos. Ojo, cuando hablamos de talentos en esta parábola, estamos hablando, el sentido de la parábola no son dones, no está hablando de dones. El sinónimo de esta palabra talento en esta parábola no es dones, es más bien dinero. Por eso que en la NBI, en la versión NBI, derechamente se habla, ¿verdad?, de dinero, ¿no? Por ejemplo, dice, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Estoy leyendo la versión NBI. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces, esta primera reflexión, ¿verdad?, hace entender de que hay 2 elementos importantes en el acto, ¿verdad?, de este señor.
Primero, confía sus bienes, sus recursos en sus siervos. Y segundo, no solo confía sus bienes y sus recursos a sus siervos, sino que además distribuye estos recursos dependiendo de la capacidad de cada uno de ellos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Es decir, es un Señor que, interesante, ¿no? Porque que conoce la capacidad de sus siervos. Es un Señor, ¿verdad?, que no solo confía, sino que conoce lo que cada uno de sus siervos puede hacer. Es decir, no hay en esta parábola un sentido de trampa, de probar, ¿verdad?, en fin, sino que derechamente hay una expresión honesta y sincera de un Señor, ¿verdad?, que confía en sus siervos y que además conoce a sus siervos. Ojo, porque de alguna forma nosotros estamos extrayendo verdades que también hablan a nuestra vida en este tiempo. Dios te conoce y Dios también te ha dado, nos ha dado recursos, ¿verdad?, en la confianza de que Él tiene sobre nosotros, de que vamos a saber usar esos recursos, porque eso es lo que enseña la parábola. Y este primer pensamiento nos habla, ¿verdad?, una vez más, porque todas las parábolas que Jesús cuenta nos plantean un rey, nos plantean un padre, nos plantean un dueño de viña, en fin, ¿verdad?, un hombre que hace el ejercicio, que cree, que prepara, que es diligente y que confía. En todas las parábolas es lo mismo, y en esta ocasión no es diferente. Hay un Señor que ha dado, que ha confiado, porque conoce, ¿no? Y ese pensamiento tal vez es un pensamiento crucial hasta el día de hoy para entender lo que Dios también ha hecho con nosotros a través de la enseñanza de esta parábola. Dios nos ha conocido, que es una expresión que aparece muchas veces en la Biblia, ha confiado en nosotros y nos ha dado a nosotros. Ojo, nos ha dado. El segundo pensamiento que uno puede obtener, ¿verdad?, de esta parábola, y que pareciera que es obvio, pero a veces el corazón del hombre no lo ve tan obvio, es que los recursos que están en disputa, por decirlo de alguna manera, o que están en cuestión, los que aparecen en la parábola, son recursos de Dios. No son recursos de los siervos. Y en su gracia, en su misericordia, Él ha otorgado y Él ha dado. Y tal vez la única vara de medida ha sido la capacidad de cada uno de ellos, pero los recursos son de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que hay acá es una responsabilidad, es una mayordomía, es una administración que los siervos reciben por algo o por aquello que le pertenece al Señor. Que es un segundo elemento y principio que la parábola hasta el día de hoy nos enseña y que de alguna forma confronta muchas veces este espíritu humano, ¿verdad?, este espíritu que hay en nuestro corazón de creer que lo que somos, que lo que tenemos es absolutamente nuestro y lo hemos logrado con nuestro propio esfuerzo y nadie nos ha ayudado, ¿verdad? Por consiguiente, no le tengo que dar gracias a nadie porque ha sido el fruto de mi trabajo, lo cual es una falacia y es una mentira. Porque en este contexto, ¿verdad?, es el Señor, es Dios quien otorga, quien da, quien confía. De modo que entender este segundo elemento, ¿verdad?, es crucial también hoy día en nuestra vida, en la iglesia de Dios, para comprender que lo que somos y lo que no somos, que lo que tenemos y lo que no tenemos, no es nuestro. No es nuestro. Si usted se fija, ¿verdad?, parábolas profundas que desafían hasta el día de hoy el pensamiento humano, el pensamiento materialista sobre todo, que existe en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Lo tercero que podemos decir, querido, de esta parábola, es que Jesús está señalando que el reino de Dios, ¿verdad?, en esta realidad no es un reino contemplativo. Es decir, no es una instancia utópica, abstracta, ideológica, donde los que integran el reino de Dios, ¿verdad?, solamente tienen conocimientos en su cabeza, sino que están llamados a ser productivos. Están llamados a trabajar
están llamados a invertir, están llamados a esforzarse. En esta parábola nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, que la lógica que Jesús quiere enseñar, ¿verdad?, de que sus siervos, mientras Él va y regresa, tienen que hacer algo. Aquí hay términos que nos gustan, porque hoy día en nuestra cultura el término productividad, ¿verdad?, suena bien. Suena bien. Entonces cuando yo preparaba esta prédica decía que bueno, vamos a hablar de negocio, ¿no? Y por eso la prédica se llama, ¿verdad?, está relacionado con los negocios. Estamos llamados a invertir, ¿no? Y ese es un tema que hoy día es bastante más natural, porque incluso sabemos cómo está la bolsa en Japón, sabemos cómo está la bolsa, ¿verdad?, en Europa, en fin, en la Unión Europea. Tenemos información financiera de primera fuente todos los días y por todos los medios, hasta en el celular, ¿no es cierto? Nos llega a cuánto se transó el dólar, el IPSA, cuánto está. Entonces, esta parábola, ¿verdad?, es para estos tiempos. Estamos llamados a invertir. El reino de Dios no consiste en contemplar, el reino de Dios no consiste en observar, el reino de Dios no consiste solamente en escuchar. El reino de Dios está diseñado hasta que Jesucristo regrese en trabajar, en producir, en invertir. ¿Qué? Lo que Él nos ha dado. Ese es el tercer pensamiento de esta parábola. Por consiguiente, evidentemente que hay una lección hoy día, aún para nuestras vidas. Y fíjense, es tan potente, ¿verdad?, porque de alguna forma confronta nuestra pasividad, confronta nuestra arrogancia, la arrogancia de creer que lo que tenemos es nuestro, la pasividad de creer que el evangelio, el cristianismo, ¿verdad?, es solo un pensamiento y solo una cantidad de hábitos periódicos, sino que Jesús está estableciendo, está diciendo, no solo prepárense, no solo cuiden su testimonio, ¿verdad?, su vida, su santidad, sino que además hay algo que ustedes deben hacer antes que yo regrese. Lo que se les ha dado, eso deben reproducirlo, deben invertirlo, deben trabajarlo y deben esforzarse para eso. Porque yo voy a, y aquí aparece, ¿verdad?, el eslogan de esta parábola, voy a volver a pedirles cuentas. Entonces cuando escuchamos eso, aparece la imagen en nosotros de este Dios cruel, ¿no?, de este Dios malo. Pero ¿cómo si nos dice que Él es amor? Él dice que es amor, entonces ¿cómo va a pedirnos cuenta? Y aparece esta humanidad nuestra, ¿verdad?, que no logra entender lo que hay detrás de esto. Dios nos ha dado, Dios ha sido misericordioso, pero no para atesorar, no para acumular. La visión de Dios, ¿verdad?, lo que hay cuando hablamos de este concepto de productividad, no es que aumentemos el patrimonio de Dios. Por favor, si todo es de Dios, el trabajo nuestro, ¿verdad?, no es que sume y agrande el patrimonio de Dios, sino que en definitiva, y por eso que Jesús lo plantea como reino, nos permite alcanzar a otros que no conocen o que necesitan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que hay acá, ¿verdad?, y que fue el discurso de Jesús desde un comienzo, el deseo de anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Ese fue el discurso basal, inicial. Discurso que además tomó la iglesia primitiva, ¿verdad? Y desde el comienzo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, lo que hay implícito en esto es un trabajo y es una mayordomía que está en nosotros, dado por Dios, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, con un propósito de anunciar el reino de Dios y su justicia. Entonces, todos estos conceptos, ¿verdad?, que de alguna forma los entendemos o a los cuales nos aproximamos, no tienen que ver, ¿verdad?, con aumentar o de alguna forma, ¿verdad?, dejarse violentar por este Dios que al parecer no respeta mi libertad, sino que tienen que ver básicamente con el anunciar las buenas nuevas a aquellos que no conocen al Señor, porque hay otros que no le conocen y que la están pasando muy mal, pésimamente mal, confundidos, amedrentados, desanimados, discriminados,
rechazados, violentados, ignorados, producto, ¿verdad?, del pecado y de la realidad de Satanás en este siglo. Por eso, ¿verdad?, que estamos llamados a trabajar. Y por eso que lo que Dios te ha dado, ¿verdad?, tiene un propósito. Y tú eres responsable de lo que Dios te ha dado. Por eso que yo no he querido hablar de los dones, porque cuando nos acercamos a esta parábola, existe inmediatamente la primera aproximación, está hablando de los dones. No solo de los dones está hablando. Hay un autor que interpreta esta parábola y él habla de la unción. Unción, responsabilidad, y él lo define así. Unción más compromiso. Es decir, él plantea, y yo estoy de acuerdo con esa visión, que todo lo que Dios nos ha dado es de Él y todo, ¿verdad?, va a ser objeto de rendición de cuenta. Porque también voy a tener que dar cuenta de mi tiempo, voy a tener que dar cuenta de mis relaciones interpersonales, voy a tener que dar cuenta de mi familia, de mi relación con mi esposa, voy a tener que dar cuenta de mi testimonio, voy a tener que dar cuenta de mis finanzas, voy a tener que dar cuenta de mis dones espirituales. ¿Y eso por qué? Porque la realidad de Dios, la realidad del reino, aquí está la diferencia, alcanza y alcanzó absolutamente toda mi vida. Absolutamente toda mi vida. Y en ese concepto de totalidad, yo entiendo, y así es, que Dios me lo ha dado todo. Todo es de Él. Todo es para Él. Y todo es en Él. Entonces, nosotros podemos entender, ¿verdad?, lo que está detrás de esta parábola. Por eso, ¿verdad?, que este siervo, el tercero, fíjense que si ustedes leen la conducta, el tipo estaba asustado y esconde lo que se le dio y es tratado como inútil, es tratado como negligente, es tratado como holgazán. Y se le aplica, ¿verdad?, la dureza y el rigor y no califica. Por consiguiente, ¿verdad?, tenemos que entender que hay un plan y un propósito de Dios en tu vida. La gracia y la misericordia de Dios que alcanzó tu corazón, iglesia, no solo fue, ¿verdad?, bendecirte, animarte, ayudarte, sino que también, ¿verdad?, te has incorporado a una lógica del reino de Dios que tiene que ver con la productividad o la responsabilidad o el compromiso frente a Dios de lo que se te ha encomendado. Eres responsable por tu matrimonio, por ejemplo. Y eres responsable como hombre o como mujer dar cuenta. ¿Cómo construiste familia? Eres responsable. Eres responsable, ¿verdad?, de cómo administras tu tiempo. Cuán importante es el trabajo por sobre los hijos. Eres responsable de tu lenguaje. Eres responsable, ¿verdad?, del tiempo, cómo lo ocupas. Eres responsable de los dones que Dios te ha dado espirituales, por supuesto que sí. Porque todo es de Él. Y todo es para Él. Y todo es en Él. Interesante porque Jesús comparte esto antes de irse. Voy a volver. Espérenme. Prepárense. Pero ojo, les voy a preguntar cuando regrese. Nos van a preguntar, ¿qué hiciste? Por eso, amados, queridos, formar parte de una comunidad como esta, integrarse, ¿verdad?, a la iglesia, no es para recibir solamente, sino que también es para dar. Tu testimonio de vida, los dones que Dios te ha dado, tu dinero, y perdona que lo diga de esta forma, porque eso inmediatamente produce prurito. Va a hablar de los diezmos. Es como todos. ¿Tú crees que a Dios necesita el diezmo? ¿Tú crees que Dios necesita el diezmo? Cuando lo abordaron para que pagara los impuestos, ustedes se acuerdan lo que él hizo, ¿no? Él mandó a Pedro al lago a sacar un pez, que abriera la boca del pez y adentro estaban las monedas
para pagar los impuestos de él y de su discípulo. El problema, ¿verdad?, del diezmo y de otras cosas más, perdonen que sea tan directo, no es lo que Dios necesite. No es lo que Dios necesita, sino es lo que Él anhela y espera ver en nosotros. Fíjense que esta parábola también la podemos enfrentar desde las expectativas de Dios. ¿Se acuerdan que una de las parábolas que Él le comparte la segunda parábola a los religiosos, Jesús, ¿verdad?, plantea de que de la vid no recibió el dueño los frutos esperados, porque mandaba a sus siervos, ¿verdad?, y nunca recibió, incluso mataron a su hijo. Y en el contrato de arriendo que él había celebrado con los labradores, se estipulaba que él iba a recibir, ¿verdad?, el producto de la cosecha. En esta oportunidad no tenemos vid, no tenemos labradores, ¿no?, y no tenemos contrato de arriendo de nada, de ningún predio. Pero el sentimiento y las expectativas del dueño del dinero, de los recursos, está presente. Él regresa y él pide cuentas. Yo te entregué esto. ¿Qué hiciste con eso? Incluso hay un término que plantea la parábola que es bastante categórico. No sé si te diste cuenta, ¿verdad? Si tú vuelves al capítulo 25, ¿no? Cuando este señor regresa, versículo 27, cuando maltrata, ¿verdad?, y juzga al siervo malo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que es mío. ¿Tú tienes cosas de Dios? ¿Tú tienes cosas de Dios? ¿O lo que tienes es tuyo? ¿Qué cosas de Dios tienes? ¿Qué cosas de Dios tienes? ¿Y qué estamos haciendo si es que tenemos conciencia de que esas cosas son de Dios? Que Dios nos ha dado eso. Que Dios en su misericordia nos ha otorgado eso. ¿Qué estamos haciendo con eso? Porque no solo tenemos que tener la lámpara encendida y suficiente aceite, sino que también tenemos que tener el balance. Ubica el balance, ¿no? Hasta con un estado de resultado. Señor, esto es lo que tú me diste. Y el Señor que aparece aquí, por favor, no es el Señor manipulador. Jesús se ha encargado de mostrar la imagen de un Señor que confía, de un Señor que conoce y de un Señor que retribuye, que es justo. Entonces, si en tu mente está la tentación de irte de este lugar con una imagen distorsionada de este Dios, pensando que es un Dios comercial, que es un Dios exigente, cruel, te equivocas. Porque en estas características que Jesús exprofeso otorga a la parábola, nos muestra un Dios de misericordia, que no te va a exigir y que no te va a pedir más de lo que te ha dado o de lo que tú puedes dar o de lo que tú eres, sino que de alguna forma, ¿verdad?, está reflejada la conciencia de lo que tú recibiste, la humildad de lo que Dios te ha dado, para entender que en ese contexto de humildad y de reconocimiento y de gratitud hay algo que tú tienes que hacer con lo que Dios te ha dado. Y si no te ha dado una gran empresa, pero sí te ha dado una hermosa familia, si no te ha dado, ¿verdad?, autos, casas, ¿verdad?, pero sí te ha dado una comunión con tu esposa, si no te ha dado esa capacidad mental, ¿verdad?, para ser un dichado de virtudes, académico, reconocido, con posgrado, sino que te ha dado una modesta educación, ¿verdad? Pero Dios te ha dado sabiendo que tú puedes, con lo que Él te ha dado, producir, y perdone que use esta palabra, para la extensión del reino. Porque lo que hay implícito en las enseñanzas de Jesús es la realidad del reino de Dios. Es la realidad del reino, es decir, Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque esta lógica no tiene que ver
con una enseñanza para el mundo universal. No, no es así. Esta enseñanza es para sus discípulos, aquellos que lo dejaron todo por seguirle a Él, aquellos que fueron transformados por sus enseñanzas, aquellos que le reconocieron como Señor. Son las ovejas, son los discípulos. Por eso que no es una enseñanza que puedan recibir todos. Es el discípulo, ¿verdad?, que recibe lo que tiene de su Señor. Es lo que está implícito. Y su Señor los ama. Su Señor los conoce. Su Señor les tiene confianza. Es este mismo Jesús que les dice, ¿se acuerda que lo dijimos también el domingo pasado? Es el mismo Jesús que les ha dicho, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Es ese mismo auditorio. Hoy día Jesús les dice, yo confío en ustedes, los conozco. Aquí está. Por favor, trabajen, produzcan. Les voy a preguntar cuando regrese, ¿qué es lo que han hecho? Entonces, desde esa perspectiva, queridos, la invitación, ¿verdad?, en el día de hoy es a involucrarte, a comprometerte. Decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Gracias, Señor, porque regresas. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a tener nuestras lámparas encendidas y que nuestra vida sea testimonio real, ilumine y sea luz. Hoy día decimos, Señor, ayúdanos a trabajar, ayúdanos a comprometernos, ayúdanos a ser productivos, ayúdanos a ser dinámicos, ayúdanos a salir, ¿verdad?, de la comodidad, ayúdanos a salir de la tibieza, ayúdanos a salir de la holgazanería. Porque esta parábola denuncia nuestro compromiso con Dios. Y en el contexto de su gracia y de su misericordia. Por eso, queridos, que estamos permanentemente animándoles a sumarse, a incorporarse. Dios te ha dado, hay un testimonio de vida potente. Ayer vivíamos la experiencia, ¿verdad?, en el grupo de varones, en la reflexión de la mañana, el desayuno, cómo Dios nos bendice a través de los testimonios, de lo que Él ha hecho en la vida de los que estábamos en ese momento, en ese lugar. Y que esos testimonios tienen un poder tremendo, ¿verdad?, que ahorra 1000 palabras. ¿Acaso tú también no lo tienes? Dios te ha dado una familia donde tú puedas comenzar a reproducirte, a dar testimonio de Dios, a compartir lo que Él significa para tu vida, al lado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. No ese Dios cruel, insensible, ¿verdad?, irreverente, violento, sino que el Dios que transformó tu vida. Dios te ha dado la posibilidad de estudiar y gracias a Dios que has recibido una formación profesional o técnica. Dios te ha dado relaciones, amistades, relaciones interpersonales, amigos, familia, vecinos. Dios te ha dado recursos económicos. En fin, tantas cosas que Dios nos ha dado. Dios ha bendecido, pero no para acumular, no para retener. Estos siervos, ¿verdad?, no entendieron que no era de ellos. Y el que lo entendió así, o mejor dicho, el que de alguna forma, ¿verdad?, escondió y no fue productivo y no se esforzó, ¿verdad?, creyendo conocer. A pesar de que la parábola dice que al parecer conocía a su siervo, a su señor, recibió juicio. No ha cambiado este principio en este día. Es exactamente el mismo. Y por eso que está revelado en la palabra de Dios. Y por eso que forma parte, ¿verdad?, de este canon. Y por eso que está inserto en el contexto del anuncio de Jesús de su regreso. Porque tal vez, no sé si más que antes, pero hoy día la iglesia necesita levantarse. Hoy día, ¿verdad?, la iglesia necesita dar testimonio.
Hoy día la iglesia, ¿verdad?, debe hablar, debe avanzar, debe desarrollar lo que Dios le ha dado. Y la iglesia somos nosotros. No es este templo. Hoy día lo analizábamos en la clase de bautismo. No es el edificio, no es la estructura, no es la institución, sino que es esta iglesia, ¿verdad?, que tiene la presencia del Espíritu Santo y la realidad de Dios en su vida. Por consiguiente, ¿verdad?, esta parábola de Jesús está vigente hasta nuestro tiempo. Yo he sido muchas veces irónico y he hablado de consumir religión, de venir, ¿verdad?, al mall de la espiritualidad, o venir con el control remoto, ¿verdad?, si me gustó o no me gustó. Esto no está presente en esta parábola y en esta enseñanza, porque tú eres iglesia y estás llamado a sumarte, porque Dios te ha dado dones, talentos, en fin. Que tenga misericordia el Señor de nosotros, queridos. Otra parábola de Dios, pero la respuesta es nuestra. Yo te invito a que bajes del cerro, ¿no? Que bajes del cerro a la cancha, porque a lo mejor estás como en Playa Ancha, ¿no?, viendo el partido de Wanderers desde el cerro. Baja a la cancha. Hay camiseta, hay zapatos, baja a la cancha. Necesitamos. Y si Dios ha puesto en tu corazón que sea esta iglesia, aleluya, gracias al Señor, pero no para observar, sino que para comprometerte. El 2012 decíamos que estas sillas estaban vacías, no porque fuera la voluntad de Dios, sino por causa nuestra. ¿Se acuerdan? Varias veces lo hicimos. Aún hay sillas vacías. Y la visión no es ser mega iglesia. Ojo con eso. La visión es alcanzar a los que han de ser salvos por la obra de Dios. Y si eso significa plantar otras iglesias en otro lugar, de Las Condes, de Vitacura y de Lo Barnechea, tiene que salir de acá de ustedes. Porque esa es la visión. La visión no es tener un grupo de música grande o 100 personas que canten coro. Esa no es la visión. La visión no es poner aire acondicionado para estar más cómodo. Esa no es la visión. No es la visión. La visión es multiplicarnos con los de allá afuera. Y si hay que levantar otra iglesia, en Vitacura, en Las Condes, Lo Barnechea, allá estamos. Esa es la visión. Y si tú vives en algún lugar, esa es la visión. A través de grupos de oración. No queremos llegar a los matrimonios, ¿verdad?, para restaurar relaciones matrimoniales y después el rema siguiente y el rema siguiente, ¿verdad? Y vienen no sé cuántas, 100, 200 personas. No, no queremos eso. Queremos discipular. Pero para discipular, ¿verdad?, tu vida es importante, tu testimonio es importante, tu gracia y tu misericordia es importante, tu entrega y tu compromiso es importante, tu oración es importante. Porque no hay pastor, podríamos tener un regimiento de pastores acá que se van a reventar si es que la iglesia no hace lo que tiene que hacer. Y la obra la hace la iglesia, la obra la hacen ustedes. Y lo dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, que son los santos los que edifican la obra. Abre tu Biblia en el capítulo 4 de Efesios, por favor. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién hace la obra? Los santos.
¿Quiénes edifican el cuerpo de Cristo? Los santos. Ustedes, Iglesia Cordillera, con lo que el Señor te ha dado, a lo mejor no has ido 4 ni 5 años a un seminario teológico, pero sí tienes el testimonio de vida del ciego de nacimiento. Antes era ciego, ahora veo. Ese es el significado de la parábola. No es otro. Es ponerse la cotona, remangarse las mangas y colocar las manos en el arado. Están acá, ¿no es cierto? Amén. Eso es lo que enseña la parábola. Tú estás acá no porque te peleaste en la otra iglesia. Tú estás acá no porque tienes simpatía con el pastor. Tú estás acá, ¿verdad? No porque el pastor sea carismático o esté tu grupo de amigos aquí. Hay muchos que entienden la iglesia como un grupo de amigos. Casi, ¿verdad? Como el club de Toby. Tú estás acá porque el Señor te llamó. Y dice esta parábola que te conoce, que sabe de tu capacidad y lo más maravilloso, que confía en ti. Porque Él te ha dado todo de Él mismo para ti. Él dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. A Él lo dio todo. Y es eso que tenemos que entender. Tengamos un momento de oración.